Buenas noches a todos. Les agradecemos por haberse conectado en este jueves más de estas sesiones de rap. El día de hoy tenemos una sesión importante y bastante interesante en la cual nos acompaña la doctora Nelvi Pérez Hernández. Ella es médico pediatra y urgencióloga pediatra egresada del Hospital Infantil de México Federico Gómez. Dentro de sus actividades, ella es adscrita al Servicio de Urgencias Pediátricas del Hospital Civil Fray Antonio Alcalde y en Centro Médico Nacional de Occidente. Además de que es profesor adjunto de la subespecialidad de urgencias pediátricas del Centro Médico Nacional de Occidente y también funge como profesor del Centro de Simulación para la Excelencia Clínica y Quirúrgica en el IMSS de Jalisco. Entonces, le damos la más cordial bienvenida, doctora, en esta sesión más, en la cual nos comparte este tema súper importante. Les pedimos a todos que mientras esté la sesión mantengan apagados sus micrófonos y pueden ir, si hay dudas, pueden ir dejando sus preguntas en el chat y al término de la sesión, pues resolveremos todas las dudas. Doctora, le agradecemos mucho su participación en esta sesión y pues bueno, les cedo la palabra. Muchas gracias. Ok, ¿me escuchan? Sí, doctora, se le escucha perfecto. Ok. Bueno, buenas noches a todos. El día de hoy voy a compartir con ustedes este tema muy interesante y espero que cualquier duda o pregunta que tengan con toda confianza la pueden hacer durante la charla o escribirla en el chat y la estaré tratando de responder. Bueno, me presento, soy la doctora Nelly Pérez y pues ya me presentaron, así es que vamos a dar inicio. Quiero presentarles este caso. ¿Sí se observa la pantalla? Sí, doctora, se ve bien. Sí, están viendo mi pantalla, a ver. ¿Sí se ve el caso? No. No, doctora, esta es solo ¿No? la A ver, principal. déjame. mm, Listo, ahí está. Ya. Eh, Quiero compartir con ustedes este caso. Se trata de un masculino de 13 años que acude traído por su padre a emergencias. Refiere que al encontrarse jugando en el campo, el paciente grita y llora de manera súbita, por lo que el padre acude a su auxilio y observa en la mano del paciente la siguiente lesión. Con solo observar esta imagen, la sospecha diagnóstica que usted tiene es A, un loxocelismo, B, un accidente ofídico o ofidismo, un lactrodectismo o un alacranismo. ¿Cuál sería su respuesta? La pueden ir escribiendo en el chat. Muy bien, un accidente ofídico, u también conocido o denominado en otros artículos como ofidismo. El accidente ofídico se define como aquella lesión cutánea que va a estar provocada por la mordedura de alguna serpiente. Y esta mordedura va a estar seguida de la inoculación del veneno, el cual por las características bioquímicas va a producir una lesión de los tejidos y en mayor o menor proporción una alteración fisiopatológica de una gravedad variable que puede ser en algunos casos severo. El sitio más afectado o la edad más afectada más bien en cuanto a población se ha descrito en artículos que va desde los 15 a 44 años. Y el género más afectado son el género masculino. De igual manera, la mayoría de los accidentes ofídicos están en relación a actividades del campo y un pequeño porcentaje está en relación a, se ha descrito que estudiantes sí son un porcentaje afectado por este tipo de envenenamiento. La OMS describe que anualmente hay aproximadamente 2.500.000 accidentes ofídicos al año y un gran porcentaje de estos pacientes van a ser sobrevivientes con alguna secuela que puede ser en su caso más grave severo.
El sitio que mayormente se afecta o donde mayormente van a producir la mordedura las serpientes, evidentemente son las piernas y los pies, y esto va a estar muy en relación sobre todo al tipo de actividad. Como ya lo comentamos, generalmente las personas que trabajan en campos y el género masculino pues van a ser los afectados. Otras áreas del cuerpo que también se pueden afectar son los muslos, seguido de manos y un mínimo porcentaje la cabeza, pero que por ser un sitio, digamos, muy cercano al sistema nervioso central puede tener complicaciones severas. Es importante que hablemos un poco de las serpientes. Las serpientes se dice que existen desde la era cenozoica, son reptiles y tienen más o menos viviendo en esta tierra aproximadamente 300 años. Eh, de acuerdo a su orden, pertenecen a este orden Squamata y al suborden Ophidia. Y va a haber alguna clasificación de las serpientes y generalmente se va a hacer en relación a el sitio de los colmillos. Según la posición donde están los colmillos de la serpiente, se pueden clasificar en aglifas, opistoglifas, prótero y soleno. Y esto es muy importante porque estos dos últimos grupos van a corresponder a serpientes que son de importancia porque son venenosas. Aquí les muestro una imagen en donde ustedes pueden observar que las aglifas generalmente van a tener o van a ser conocidas como culebras porque no van a tener dientes prominentes, van a ser pequeños dientes, muchos de ellos pequeños sin producir alguna lesión al realizar la mordedura. Estas culebras son las que generalmente no son venenosas y por lo tanto no tienen una importancia médica para nosotros. Sin embargo, los últimos dos grupos, que son las proteroglifas y las solenoglifas, vean que ambas van a tener unos dientes puntiagudos y sobre todo el último grupo de solenoglifas van a tener un par de colmillos que se van a mover y pueden ser retráctiles. Y estos dos últimos grupos, por la característica de sus colmillos, los consideramos venenosos. ¿De qué tipo de serpiente estamos hablando? Bueno, las proteroglifas generalmente van a ser de la familia Elapidae, o sea, coralillos, y las solenoglifas generalmente van a ser Viperidae, que los dos grandes grupos que las representan son los bótrops y los crótalos. Ahora, la importancia de saber dónde están ubicados esos colmillos y la característica de su posición, de su tamaño, es porque por una simple imagen, al observar una lesión en el paciente, de acuerdo a la imagen de los colmillos, podemos o considerar sí que esta mordedura puede ser una mordedura de alguna culebra o de alguna serpiente no venenosa. Por el contrario, vean en esta imagen las opistoglifas que tienen esos orificios en la parte anterior y que uno al observar esta imagen característica en el paciente, pues nos debe hacer sospechar que se trata de una serpiente venenosa. Ahora, las serpientes se dice que existen más de 532 especies venenosas y cuatro familias de gran importancia, que son la familia de los elápidos, que también se refieren a algunos artículos como la familia Elapidae, los hidrófilos, los vipéridos y los crotálidos. En México existen aproximadamente 700 especies y subespecies y aproximadamente 120 de ellas van a ser venenosas. La mayoría de los accidentes ofídicos van a estar producidos por serpientes que corresponden a la familia Viperidae. Y de esta familia tenemos a su vez muchas subespecies, pero vean que las de importancia son las que están ahí en color rosa, bótrops y crótalos.
Por ponerles un ejemplo, del lado derecho, una serpiente muy representativa de esta familia de crótalos es la serpiente cascabel. Y de la familia Botrops, sí, las que en algunos lugares se conocen como mazacuatas y que tienen muchos nombres según la región. Y finalmente, la otra familia de importancia médica o clínica es la familia Elapidae, en la cual se va a encontrar esta especie Micruros, que la serpiente característica de esta familia va a ser la serpiente coralillo. Entonces, hablando de estas dos familias de importancia por la toxicidad de su veneno, repito, son la familia Elapidae y la familia Viperidae. La familia Elapidae va a tener como la serpiente representativa a la serpiente coralillo y la Viperidae a estas subespecies que son Botrops y Crótalos. De Crótalos, la más representativa Cascabel, y de Botrops, la Nauyaca. Esta clasificación de familias es muy importante porque las serpientes correspondientes a la familia Lapidae, o sea, los coralillos, van a tener principalmente un efecto neurotóxico, y la familia Viperidae va a tener otra característica en el envenenamiento, perdón, que van a ser daño miotóxico, hematológico severo, y esto va a ser una gran diferencia en el abordaje y tratamiento. Entonces, aquí algo de importancia que quiero comentarles es que no solamente la posición de los colmillos es relevante para identificar a una serpiente venenosa, sino que hay otras características que nos pueden ayudar a identificar a una serpiente, sí, con capacidad de una intoxicación grave. Una de ellas es que la forma de su cabeza, como lo ven en la imagen, es triangular. Además, la forma de sus ojos van a ser unas pupilas elípticas, generalmente verticales. También se dice que las escamas de su cabeza van a ser pequeñas y ásperas, y que generalmente estas serpientes venenosas pueden tener dos fosetas anteriores. Entonces, la importancia de reconocer las características de la serpiente es porque nos pueden ayudar a identificar si estamos ante un caso en el cual haya un alto riesgo de envenenamiento. Muy importante estas características de la serpiente, lo que ya comentamos: cabeza triangular, pupila elíptica, foseta sensorial y los colmillos retráctiles, como lo vimos en las imágenes previas. También se dice que la presencia de un cascabel puede ser una característica morfológica de una serpiente venenosa, y también la presencia de una cola puntiforme, por lo que habrá que considerar estas características al momento de que estemos ante un paciente, y sobre todo cuando se logra tener la presencia pues de esta serpiente. Del caso que les había compartido, si recuerdan, era un padre que había llevado a su niño a una unidad por esta presencia de esta lesión en la mano. El padre llega y le refiere al médico que encuentra la serpiente que mordió a su hijo. Le refiere que tiene una cabeza redondeada, una larga cola afilada, y le muestra esta fotografía. De acuerdo a esta fotografía, esta serpiente podría estar siendo representativa de la familia que comentamos, es la familia Lapidae, y correspondería ¿a qué tipo de serpiente? Coralillo. Coralillo, exacto. Muy bien. Usted en ese momento
Una vez que observa la serpiente, inciso A, se tranquiliza porque las características mencionadas son de una serpiente no venenosa. Inciso B, se alegra porque la coloración de la serpiente corresponde a una falsa coralillo. O inciso C, corre a buscar a la doctora Pantaleón médico adscrita porque las características mencionadas son de una serpiente venenosa y por el orden de la coloración se trata de una coral verdadera. ¿Cuál sería su respuesta? Vemos en el chat. Muy bien, la letra C. Respecto continuando con la descripción de las características de las serpientes, en esta familia Elapidae, como ya lo mencionamos, la coralillo verdadera se ha descrito que tiene un orden característico en la presencia de sus colores. Se han descrito acrónimos para poder, digamos, hacer una identificación correcta. Y aquí, como lo ven, esta coloración o este orden de rojo, amarillo, negro, amarillo, que en algunos acrónimos lo definen como la palabra rana, han sugerido en algunas ocasiones puede ser un acrónimo de utilidad. Sin embargo, y desmintiendo este mito, quiero decirles que existen muchas subespecies, no solo en México, sino también alrededor del mundo, en la cual las coralillos han modificado su patrón de colores y aunque no tenga este orden secuencial de rojo, amarillo, negro, pueden tratarse de una verdadera coralillo, por lo que el orden de los colores no debe ser el único factor para identificar a estas serpientes venenosas. Vemos en la imagen de arriba una coral verdadera. Vean el orden de estos colores, que es rojo, amarillo, negro, amarillo. ¿Sí? Y en algunos libros o artículos describen que cuando el amarillo blanco tocan el color rojo es una coral verdadera, pero la verdad es que este acrónimo ya no se recomienda como un acrónimo fiel para describir a una verdadera coralillo. Se dice que este tipo de acrónimo solo aplica para algunos lugares de América del Norte, porque en lo que es México y Sudamérica, las coralillos pueden tener una variante en el orden de sus colores, lo cual nos puede ayudar a que en algún momento el saber esto nos permite identificar que aunque no tenga este orden o patrón de colores, efectivamente estemos ante una serpiente venenosa. Un ejemplo claro, aquí en México existe esta coralillo que se llama coralillo del Balsas y esta coralillo del Balsas, vean cómo no tiene un color amarillo, si no respeta ese orden de rojo, amarillo, negro, y sin embargo, sí es una coralillo que es de importancia toxicológica. Entonces, muy importante recordar que el RANA no es un acrónimo que debe ser tomado como fiel, porque muchas de las coralillos o de este género micruros de la familia Lapidae han variado su coloración y no debemos dejarnos llevar por eso. Durante su estancia, el paciente, el cual le trajo este padre, además de presentar dolor, edema local, huellas de colmillos y sangrado, el paciente inicia con tosis palpebral, salivación y debilidad muscular progresiva, y usted observa durante la guardia que el paciente tiene un pobre esfuerzo respiratorio. Usted atribuye lo siguiente a: inciso A, el efecto citotóxico del veneno. Inciso B, una anafilaxia. Inciso C, efecto catalítico del veneno. O inciso D, efecto neurotóxico del veneno. ¿Cuál sería su respuesta? Muy bien, la letra D. Recordemos que las coralillos, su principal mecanismo tóxico es un daño al sistema nervioso.
Hablando específicamente del veneno, el veneno de las serpientes es una mezcla de proteínas y polipéptidos y se dice que podemos encontrar hasta 20 enzimas o polipéptidos, perdón, en el contenido de este veneno. Estos polipéptidos y proteínas van a tener diferentes características, pero principalmente van a ser hemolíticos, neurotóxicos, van a tener efecto de destrucción de membranas, o sea, van a producir proteólisis y van a tener una participación muy importante alterando la coagulación. Se dice que este veneno inyectado varía desde un 25 a 75% de lo que inocula la serpiente, es variable en este porcentaje y esto se va a encontrar almacenado en las glándulas venenosas que también se llaman glándulas de Duvernoy. Aquí en este cuadro podemos observar si todas las características de estas enzimas o de este veneno que contienen las serpientes. Veamos que producen efectos citotóxicos e inflamatorios, lo cual va a producir que el paciente donde le muerde e inocula estas enzimas y polipéptidos tenga un gran edema. Además, en el caso de los vipéridos, sí, de esta familia Viperidae, el veneno principalmente va a ser hemolítico y por lo tanto va a haber un sangrado continuo a través de la lesión, el cual se puede agravar. Además, va a tener efectos sobre la coagulación, lo cual va a alterarla y inicialmente puede manifestarse como un sangrado continuo, pero puede llegar a ser tan grave como una CID diseminada y no solo sangrar en el sitio donde estaban los orificios de los colmillos, sino el paciente puede empezar a sangrar de cualquier órgano o sistema. En el caso también de estos vipéridos puede haber efectos miotóxicos, es decir, van a dañar la placa neuromuscular, lo cual puede hacer que nuestro paciente tenga parálisis de los músculos respiratorios, que tenga destrucción muscular. Puede haber daño a nivel renal por la presencia de esta destrucción de mioglobina y hablando específicamente de los micruros, o sea, del coralillo, su principal efecto va a ser neurotóxico y van a ser pacientes que van a tener síntomas característicos por parálisis muscular, sobre todo de la respiración, y efectos a nivel de pares craneales y de músculos, sobre todo porque el daño principalmente se produce en la placa neuromuscular. Entonces, haciendo esta asociación, recuerden que esta familia Crótalos y Botrops, los cuales pertenecen a la familia Viperidae, van a ser principalmente serpientes cuyo veneno va a ser hemolítico, simiotóxico, y se va a presentar entonces con abundante sangrado, con destrucción muscular y un gran edema. Y en el caso de la familia Elapidae, de esta especie Micrurus, en el cual la serpiente representativa es el coralillo, su principal efecto de este veneno va a ser neurotóxico o paralizante. Ahora, hablando de la toxicidad del veneno, se dice que el veneno tiene una potencia, la cual va a estar determinada por la dosis letal mínima, que esto significa o se define como la cantidad de veneno capaz de matar a un animal de laboratorio en un lapso de 24 horas y que de acuerdo a la mínima cantidad que se requiere para producir la muerte, si esto ya extrapolado al hombre, pues nos da una estimación de qué tan tóxico puede llegar a ser un veneno. Y esto se traduce en una gravedad clínica muy importante. ¿De qué depende esta toxicidad y estos cuadros graves en los pacientes o que algunos sean más graves que en otros?
Bueno, depende de varios factores, de la cantidad que se inocula de veneno, de la naturaleza del mismo, de la especie de serpiente. Si es que esta mordedura fue por una serpiente grande o por una serpiente joven. Se dice que las serpientes más grandes inoculan más veneno porque producen mayor cantidad, pero las serpientes más jóvenes tienen mayor concentración, sí, y por lo tanto una pequeña dosis puede ser mucho más letal. También depende mucho del lugar afectado. Los pacientes que son mordidos en cara o tronco se consideran pacientes cuya evolución puede ser más grave. También que la inoculación del veneno sea directamente a un vaso sanguíneo. Y muy importante, paciente pediátrico o geriátrico se considera un paciente de alto riesgo que muerda en varias ocasiones y el estado de la salud de la serpiente también lo mencionan como algo de relevancia a considerar. ¿Qué síntomas va a tener un paciente que sufre un accidente ofídico? Se clasifican en dos grupos. Síntomas locales, es decir, solo en el sitio de la mordedura, o síntomas generales o sistémicos. Dentro de los síntomas locales, el más característico va a ser el dolor en el sitio de la mordedura. Puede haber un gran edema característico, sangrado activo a través de los sitios donde se introdujeron los colmillos, puede haber marcas de colmillos y también se pueden formar grandes flictenas y equimosis por los efectos miotóxicos y hemorrágicos del veneno. Los síntomas generales o sistémicos van a ser de una afectación mayor y uno de los principales aparatos afectados pues va a ser el gastrointestinal. El paciente puede tener náusea, vómito, mucho dolor abdominal y de acuerdo a la gravedad de la intoxicación puede haber un compromiso severo del sistema nervioso central. El paciente puede empezar a presentar parestesias, convulsiones, un estado de choque y un estado hemorrágico que puede llevar incluso a una CID. Se dice que las mordeduras de una serpiente realmente venenosa y que realmente tienen una gran toxicidad o que implican una evolución grave, suele desarrollar los síntomas desde los primeros 4 a 20 minutos de ocurrido el evento. Esto porque es importante, porque si un paciente fue mordido y han pasado 6, 8 horas y no ha manifestado ningún síntoma, podría estarse tratando de una serpiente que no es venenosa o cuya mordedura pudo haber sido seca, es decir, sin inoculación del veneno. La ausencia de síntomas específicos dentro de la primera hora siempre va a estar orientándonos a que quizás se trate de un envenenamiento leve o no envenenamiento, pero siempre debemos estar alertas porque esto no es una regla. Se dice que los colmillos de la serpiente de coral son muy pequeños y muerden con movimientos de masticación. Este veneno, como ya lo comentamos, es neurotóxico, va a bloquear la posinapsis y las uniones neuromusculares, por lo cual una de las primeras manifestaciones de envenenamiento va a ser la afectación de pares craneales, principalmente el paciente que fue mordido por una coralillo verdadera. Uno de los principales signos va a ser la tosis palpebral y la cialorrea. Y en relación a la gravedad puede evolucionar a debilidad muscular y hasta crisis convulsivas. Vemos aquí en esta imagen un paciente que fue atacado por una serpiente, mordido de tipo coralillo verdadera y vean esa tosis palpebral característica y las fascias también características por esta parálisis de la placa neuromuscular.
Se dice que hasta un 20% de las mordeduras pueden ser secas y puede ser que en estos casos el paciente no manifieste algún signo de toxicidad. Sin embargo, siempre deberemos tenerlo en observación y de acuerdo a la evolución decidir efectivamente se trata de un accidente que no está comprometiendo un estado de envenenamiento en el paciente. Una vez que usted recibe el paciente del caso que hemos comentado y que ya identificó que es una serpiente de la especie Micrurus, un coralillo verdadero, el tratamiento indicado para este paciente es, inciso A, torniquete, incisión de la herida para extracción del veneno. Inciso B, faboterápico anti-Bipmin. Inciso C, torniquete y faboterápico. Inciso D, faboterápico Coralmin. ¿En base a qué usted decidiría la cantidad de frascos de faboterápico para administrar? Pues la respuesta, ahí les dimos una pista, la respuesta correcta es la D. ¿Y de qué dependerá qué tantos frascos tendría que administrar? Vamos a hablar de ello a continuación. Eh, ¿Usted considera que este paciente ha sido mordido por una serpiente venenosa del tipo coralillo y decide solicitar los siguientes laboratorios? Inciso A, biometría, química sanguínea, pruebas de coagulación, ego, CPK cada 4 a 6 horas y o solo va prolongando las horas. En el inciso B, los mismos cada 8 horas. Inciso C, cada 4 a 6 horas, solo biometría y tiempos. E inciso D, biometría química, pruebas, egos, CPK cada 12 horas. ¿Cuál será la respuesta correcta? A ver, exactamente la respuesta A, estudios completos. Y en el caso de este paciente que tiene una intoxicación que aún no hemos clasificado, pero que sí debemos vigilar, el seguimiento indicado sería toma de estas pruebas cada 4 a 6 horas. ¿Cómo hacemos el diagnóstico y posteriormente cómo vamos a brindar el tratamiento? No hay una prueba que nos ayude a medir la cantidad de veneno que inoculó la serpiente. El diagnóstico es con los antecedentes, con la historia clínica y con los signos clínicos que tenga el paciente. ¿Qué estudios siempre debemos realizar? Una biometría, una química. Las pruebas de coagulación en un accidente ofídico son obligadas, asociado esto a una CPK y siempre un ego para estar vigilando que no haya presencia de hematuria o mioglobinuria y evidentemente la CPK en relación a esta rhabdomiólisis que puede producir este veneno. ¿Cada cuánto lo debo hacer? Cada 4 a 6 horas. ¿Qué tratamiento le debo dar a este paciente? De manera inicial, retirar a la víctima de la zona del ataque, porque si permanecemos ahí muchas veces, las serpientes pueden producir más de una mordedura. Se debe inmovilizar el área afectada colocándolo en una posición neutra. Siempre debo remover anillos, relojes, cualquier ligadura que pueda comprometer aún más la circulación del miembro afectado y debe ser trasladado inmediatamente a un medio hospitalario. Mientras yo no esté seguro de la característica de la serpiente, si es venenosa o no, siempre debo trasladarlo a un medio hospitalario. Al llegar al hospital se debe hacer un aseo con agua y jabón, una limpieza y debo evaluar muy bien la zona de edema y debo estar haciendo registros progresivos para estar valorando la evolución. Se recomienda y es muy importante que estos pacientes, aunque sabemos que hay muchos mitos y muchas recomendaciones, nunca se debe ingerir bebidas alcohólicas ni aplicarlas en la herida. Nunca debemos realizar incisiones en el área afectada. Por supuesto, no debemos succionar el veneno. No debemos aplicar torniquetes ni compresas calientes y tampoco hielo porque esto puede comprometer aún más la lesión. Todo esto no está recomendado.
El tratamiento y en el medio hospitalario ya dijimos que además del aseo de la herida, debe llevar una secuencia ABC, un abordaje sistemático. Se recomienda en el caso de los pacientes con mucho dolor, sobre todo en aquellos que son mordidos por serpientes correspondiente a la familia Viperidae, o sea, Botrops y Crótalos. Sí, en algunos artículos recomiendan el uso de opioides, sobre todo porque ya dijimos que estas serpientes correspondientes a esta familia, su veneno es dentro de su efecto tóxico hemolítico y altera la coagulación, por lo cual no se recomienda de manera inicial el uso de AINES y tampoco nunca el inicio de antibióticos a menos que se considere en una situación especial. Sí o sí se recomienda que todos los pacientes con accidente ofídico puedan ser valorados por el área de epidemiología y considerar siempre un refuerzo de toxoide tetánico como parte del tratamiento inicial. Lo que no se debe hacer, ya lo comentamos, aquí solo agregamos aplicar empastados en el sitio de la lesión, nunca debemos hacerlo. Ahora, ¿cómo vamos a otorgar el tratamiento? Existen criterios para definir la gravedad. Estos criterios varían según hablemos de serpientes correspondientes a la familia Viperidae, o sea, Botrops y Crotalos, y los otros criterios para la serpiente coralillo que corresponde a la familia Elapidae y el género Micrurus. Entonces, vean, la clasificación que seguimos utilizando hasta hoy día es la clasificación de Christopher Rodney. Son 4 grados y todo va en función del edema, ¿sí? El tamaño del edema. Si es menor de 10 centímetros, pues es un grado 1 y puede ser tan grave entre mayor edema exista y si existen huellas o signos de afectación de la coagulación, necrosis, hemorragia o de síntomas sistémicos, pues estaríamos hablando de un grado 4. Existe en algunos artículos mencionado una clasificación de Christopher Rodney modificada para niños. Vean que igual en el grado 3 aquí se habla ya de presencia de síntomas gastrointestinales y la importancia de la diferencia es que vean la cantidad de frascos que se requieren administrar para un paciente de acuerdo al grado de intoxicación. Evidentemente, un grado 4 requerirá mayor número de favoterápicos. Para la familia Lapidae, o sea, los coralillos o el género Micrurus, se clasifica en leve, moderado y grave. No se confundan, recuerden, bipéridos son grados del 0 al 4 y el lápidos leve, moderado y grave. Todo en relación a la presencia de síntomas y en el caso de esta serpiente coralillo, cuando el paciente ya tiene signos de insuficiencia respiratoria, gran compromiso neurológico debido a la neurotoxicidad del veneno, pues se cataloga como un grave. Aquí en esta tabla está muy pequeña la letra, pero está tomada de la guía de diagnóstico y tratamiento de Cenetec. Aquí nos va mencionando la cantidad de frascos a aplicar y cómo se deben aplicar los frascos. Vean que en un grado 0 no se requiere la administración de un favoterápico, sino solo la vigilancia y siempre se sugiere tomar controles de coagulación cada 12 horas. Pero conforme avanza este grado, se recomienda que en un paciente que ya tiene edema, sangrado, pues sí se haga una vigilancia más frecuente con toma de paraclínicos cada 4 a 6 horas. Y vean, ahí nos explica cómo se administran los frascos y cómo se diluyen. Eh, ¿Sí me oyen? Sí, doctora. Ok. Finalmente, y para ya terminar,
Comparto con ustedes estos algoritmos. Son los algoritmos que nos muestran las guías de manejo. No tenemos mucha modificación, pero sí vean que siempre que estamos ante un paciente mordido por una serpiente, debemos siempre hacer una exploración clínica y buscar aquellos signos, sobre todo las huellas de los colmillos, la presencia de edema, sangrado local, que nos puedan estar hablando de que efectivamente se trata de una serpiente venenosa. De acuerdo a las características de la lesión, si yo identifico que es una serpiente venenosa, voy a hospitalizar a este paciente y solicitar los laboratorios que ya comentamos, biometría, tiempo, CPK y todo lo necesario para valorar sobre todo la coagulación y o la neurotoxicidad. Una vez que ya pedí los laboratorios, tengo que clasificar la severidad de la intoxicación o el envenenamiento y de acuerdo al grado, si hay algún grado grave, pues el paciente seguirá permaneciendo hospitalizado y de acuerdo a la evolución de los signos de envenenamiento será el tratamiento a seguir. En el caso de la familia Viperidae, vean, aquí dice, según el grado de envenenamiento, eh, yo deberé iniciar con el número de flavoterápicos que se recomienda. Aquí los muestra. Según el grado de envenenamiento, me dice si son 4 frascos, 5 frascos, 6 a 8 frascos y deberé estar haciendo una evaluación continua del paciente para determinar cada 4 a 6 horas en el caso de los graves o cada 12 horas el seguimiento. Dentro del caso de la serpiente perteneciente a la familia Micrurus, es decir, los elápidos, nuevamente, si se trata de una serpiente coralillo que tiene signos compatibles con ser una verdadera coralillo, sí, debo hospitalizar al paciente, clasificar el grado de envenenamiento leve, moderado, severo e iniciar el flavoterápico según el grado, ¿ok? Siempre debo estar vigilando a mi paciente, es muy importante porque de eso dependerá la continuidad del flavoterápico según el grado de envenenamiento. Siempre debo considerar que el administrar el flavoterápico puede traer como efectos adversos anafilaxia y pueden también haber reacciones de hipersensibilidad inmediatas y tardías. Algo muy común es que los pacientes pueden tener exantema, prurito o rubicundez y en sus casos más graves angiodema. Siempre que el paciente tenga o presente una reacción adversa al FAVO, debo tener monitorizado y considerar el uso de esteroides o antihistamínicos. Finalmente les muestro esta imagen, ay, perdón, que pertenece a la tabla propuesta por esta marca de flavoterápicos, en este caso para las serpientes de la familia Viperidae, el flavoterápico correcto es anti-Vipmid. Aquí nos dice según el grado de intoxicación, el número de frascos y cada cuánto se deben estar repitiendo, cada cuánto debe ser la vigilancia de acuerdo a la evolución. Y en el caso de las serpientes de coral, el coral min, según el grado de envenenamiento leve, moderado, severo, el número de frascos a administrar y será muy importante el seguimiento adecuado para poder determinar si es suficiente esa cantidad de frascos o si debo continuar con la vigilancia. Y bueno, es todo por mi parte. Espero que esta charla les haya servido. Generalmente lo que hacemos es pues utilizar sobre todo estas tablas de gravedad para definir la severidad del accidente y en base a ellos apoyarnos para definir el número de FAVOS a utilizar. No sé si tengan alguna duda o pregunta y sería todo por mi parte. Muchísimas gracias, doctora. Una excelente ponencia. Creo que nos quedó bastante clara
pues los conceptos básicos y sobre todo algunas características que muchas veces no tomamos en cuenta como la anatomía o las características de la serpiente y que es algo a lo que nos enfrentamos. Tenía una duda, doctora, sobre, ha habido ocasiones en las que nos encontramos haciendo rotación de campo clínico, por ejemplo, en lugares donde no tenemos al alcance los fagoterápicos. ¿Hay como posibilidad de administrar otro tipo de medicamentos, o sea, antihistamínicos, esteroides? Mira, en los casos graves, la verdad es que está demostrado, el único fármaco que nos puede ayudar evidentemente es el flavoterápico. Nos ha pasado que cuando no lo tenemos, pues sí, la verdad es que hay lugares donde utilizan esteroides, si el paciente está grave, fluidos, manejo aminérgico si se requiere, si el paciente convulsiona, pues las benzodiazepinas, pero nada de ello va a contrarrestar el efecto tóxico del veneno ni lo va a neutralizar. Entonces es muy importante siempre que tratemos de trasladar ese paciente, podemos darle todas las medidas de soporte añadidas según el grado de intoxicación, pero el flavoterápico es el antídoto específico para estos casos. Tenemos otra pregunta Dice, médica. Dice, si ajá, no se sabe si la serpiente fue venenosa o no, solo se puede o no, solo se puede trasladar, observar y tomar laboratorios. así es. Si, por ejemplo, la verdad es que no muchas veces los familiares, sobre todo en los campos, no siempre atrapan la serpiente y tú no sabes y solo ves dos puntos y no tienes idea si la serpiente es o no. A veces haciendo la historia te dicen algunas cosas, pero tú no puedes reunir todas las características para tomar una decisión. Ese paciente se tiene que quedar en observación, en vigilancia, debo marcar mi edema, hacer laboratorios. Y como ya les había comentado, los venenos, cuando pues realmente están produciendo una toxicidad, se manifiestan los síntomas. ¿Sí? Dicen algunos artículos que en la primera hora hay síntomas, entonces si pasan 2, 3 horas y no hay ningún cambio, yo debo permanecer en vigilancia, casi siempre los dejamos 12 a 24 horas. Volvemos a tomar paraclínicos y si todo evoluciona bien, pues ahí nos quedamos. ¿Se inician antibióticos? No, nunca los iniciamos, no están recomendados, a menos que, por ejemplo, hay casos donde el paciente estaba en otra unidad, le administraron los favos y se resolvió el proceso de intoxicación, pero la herida se infectó, se añadieron infecciones por cocos, por gérmenes característicos de la piel. Sí se recomienda en algunos casos, sobre todo en la de sospecha de infección, pues iniciar antibióticos, ¿no? Cefalosporinas, la cobertura que se requiere según la infección, si es una celulitis, si es algún otro proceso de infección a nivel de tejidos blandos. Si hay algunos artículos que sí recomiendan en específico cuando hay datos de infección, el uso de antibióticos, sobre todo clindamicina asociado a una cefalosporina de tercera, que es como para cubrir cocos gram positivos y estafaurus. Si el paciente se realizó el torniquete, se quita cuando se inicia. A ver si realizó. Si el paciente tiene torniquete, la verdad es que nosotros ya no lo usamos. Al momento que llega al lugar donde se tiene el FAVO, se inicia el tratamiento. Eh, en muchos sitios les hacen una ligadura creyendo que pues esto va a evitar la progresión del veneno. La verdad es que todavía lo siguen haciendo. Nosotros no lo mantenemos al llegar al hospital, lo retiramos e iniciamos inmediatamente el uso de la favoterapia. ¿En dónde se pueden conseguir los favos? Les recomiendo mucho la red Tox. Les voy a poner aquí el nombre. Tiene página en Facebook, tiene página en Instagram, tienen ahí la manera de contactar e incluso brindan orientación
sobre este tipo de casos cuando el médico no es experto. Ahí vienen muchos números, hay toxicólogos que forman parte de esta red en todo el país y ustedes pueden pedir ayuda y realmente obtienen una respuesta y en muchas ocasiones Red Tox trabaja de la mano con este laboratorio de Silanés o Bioclon, que son los que hacen estos favoterápicos y les pueden apoyar a conseguirlos. En primer nivel solo se puede trasladar o se puede hacer algo más. Generalmente los tienen que trasladar a un hospital que cuente con tratamiento para apoyar a estos pacientes. En primer nivel, pues es poquito lo que se puede hacer. Es cierto que una serpiente que se le cortó la cabeza, esta puede morder ya cortada. Desconozco, pero prometo averiguarlo. Hay especialistas en serpientes justo en esta red toxicológica. Y pues si más adelante nos vemos en otra charla, podemos invitarles para que les hablen un poco de esto. Si ya no hay alguna otra duda o si quedó alguna duda más, con gusto la pueden escribir y pues comparto mi email por si alguien está interesado en la información y con mucho gusto. Es todo por mi parte. Doctora, le agradecemos nuevamente su participación. De verdad que fue una plática bastante enriquecedora. Y pues nada, me parece que hay una última pregunta. Dice si tenemos Favo para Vipiridae y es de familia de Lipididae, ¿le podemos iniciar ese? No es lo ideal, no es lo ideal, pero les digo algo, se ha hecho a veces, o sea, lo han hecho en algunas otras unidades y no me ha tocado a mí estar frente a esos casos. En teoría debe ser el favo específico para cada serpiente. Perfecto. Pues nuevamente, Pero doctora, le lo que sí les agradecemos. quería comentar es que han usado también favos ya caducos. La verdad es que legalmente a veces no se recomienda, pero cuando no se tienen, los han utilizado y se han descrito artículos que describen una efectividad de los favos que a lo mejor no están totalmente como vigentes, pero que siguen teniendo un efecto beneficioso. Y pues igual voy a preguntar esto de si se puede utilizar para uno contra otro. Es algo interesante, la verdad es que no me ha tocado. He escuchado que lo han hecho, no sé cómo hayan ido esos pacientes. Es todo. ¿Hay donde capacitarse en ofidismo en médicos? Sí, el Hospital General de México y el Hospital Juárez, sobre todo el Hospital Juárez, justo tiene seminarios de toxicología y justo me parece que hay uno en Facebook por si les interesa. Ahí pueden encontrarlos y hay capacitación continua. Perfecto, pues muchas gracias, doctora, por su buena ponencia. Esperemos que nos pueda acompañar en algunas próximas ponencias y pues bueno, les agradecemos a todos esta participación en este jueves más de sesiones de RAP que el grupo de residentes de pediatría del Hospital General del Norte organiza para cada uno de ustedes. Pues muchas gracias a todos, doctora, una excelente noche y un gusto haber compartido este tema tan interesante con usted. Muchísimas gracias. Hasta luego, bonita noche.